Vamos a ver el aneurisma de la aorta abdominal y de la aorta torácica. Ya vimos esto en los videos anteriores por separado y también vimos definición de aneurisma. Entonces ahorita vamos a ver los dos ya de manera rápida. Tenemos aneurisma de la aorta torácica y aneurisma de la aorta abdominal. Entonces primero vamos con definición de aneurisma. En el video anterior vimos que aneurisma es una dilatación en forma de balón del vaso involucrado. En este caso va a ser de la aorta. Entonces vamos a poner, aquí está el corazón, digamos, aquí está el corazón, auricular derecha, auricular izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Vamos a poner la aorta. Entonces esta es la aorta, así. Esta es la aorta. Y vamos a tener una dilatación en forma de balón. Esto puede suceder en la aorta torácica, o sea en el arco de la aorta, o en la aorta abdominal. Entonces lo voy a poner aquí. Aquí una dilatación en forma de balón. Sería así. Así. Este es un aneurisma de la aorta abdominal, de la aorta torácica. Un aneurisma de la aorta torácica. Tenemos una dilatación de la aorta y esto parece como si fuera un balón. Vamos a ver en la aorta abdominal. Entonces en la aorta abdominal esto vendría como así. Así. Y así. Este es un aneurisma de la aorta abdominal. Entonces, primero vamos a ver factores de riesgo para desarrollar aneurisma de la aorta torácica. Esto es que el paciente tenga hipertensión o que el paciente tenga enfermedades de tejido conectivo, como es por ejemplo pacientes que tienen síndrome de Marfan, o pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide. Y clásicamente esto se va a asociar con tener degeneración quística de la media, de la capa de la media de la aorta. Ahorita pongo las 3 capas de la aorta. Entonces, estos son factores de riesgo para tener aneurisma de la aorta torácica: hipertensión, enfermedad de tejido conectivo como síndrome de Marfan, válvula aórtica bicúspide, y esto se asocia con degeneración quística de la media. Vamos con factores de riesgo para desarrollar un aneurisma de la aorta abdominal, o sea, este de aquí. Factores de riesgo es que el paciente tenga aterosclerosis. Los principales factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis es sexo masculino, o sea, que el paciente sea hombre. La otra es la edad, generalmente se asocia cuando los pacientes tienen más de 60 años. Y obviamente el fumar. Estos son los factores de riesgo más importantes para desarrollar aneurisma de la aorta abdominal. Vamos a agregar aquí en aneurisma de la aorta torácica infección con una bacteria que es con Treponema pallidum. Entonces, si el paciente tiene sífilis terciaria, que es una parte, o digamos, una fase de infección con una bacteria que es Treponema pallidum, el paciente puede desarrollar un aneurisma de la aorta torácica. Vamos a ver primero cómo se presenta el paciente con aneurisma de la aorta torácica. Entonces, presentación o síntomas del paciente que tiene aneurisma de la aorta torácica puede ser generalmente asintomático, salvo que tengamos una complicación que es como el aneurisma pues está dilatado, es un crecimiento de la aorta, eso puede comprimir a otras estructuras que tengamos aquí. Entonces, síntomas, salvo que tengamos compresión de ciertas estructuras, las estructuras comúnmente involucradas aquí en el aneurisma de la aorta torácica es el esófago y la tráquea. O sea, el paciente puede venir con disfagia si es que el aneurisma está comprimiendo al esófago, o puede venir con disnea si es que el aneurisma está comprimiendo a la tráquea, porque recordemos, aquí tenemos la tráquea y tenemos el esófago. Vamos a ver cómo se presenta un paciente que tiene un aneurisma de la aorta abdominal. Entonces, generalmente el paciente aquí igual es asintomático. Y vamos a sentir cuando hacemos exploración física, que hacemos palpación del abdomen, vamos a sentir una masa pulsátil. Raro, pero a veces se puede hasta ver la masa pulsátil. Ahora vamos a ver cuáles son complicaciones de cualquiera de los dos. Complicaciones de aneurisma de la aorta torácica. Esto es formar un trombo, que tengamos un trombo, y ese trombo puede terminar en un émbolo. Esto es, la sangre fluye así,
pero aquí, donde está dilatada la aorta, la sangre puede hacer estas piruetas. Y esto se llama turbulencia. Esto es turbulencia. Y la turbulencia predispone a que aquí la sangre se coagule, o sea, se acumula aquí, se haga un coágulo, y entonces aquí tenemos un trombo. Esto va a ser un trombo, o sea, un coágulo de sangre. Y este trombo puede ser expulsado, puede salir del aneurisma e irse hacia lo largo de la aorta. El trombo se puede salir e irse a otros lados. Eso se llama un émbolo, una masa intravascular que viaja a lo largo del vaso. Entonces, vamos a tener como complicación trombo o un émbolo. Y también va a ser cierto aquí. Aquí también la sangre fluye así. La sangre fluye así. Pero cuando llega aquí puede hacer esta pirueta. Entonces, aquí también vamos a tener formación de trombo. Y aquí el trombo también se puede desprender. Entonces, complicación, aquí también tenemos formación de un trombo y formación de un émbolo. Entonces, aquí estamos viendo complicaciones. Otra complicación del aneurisma de la aorta torácica, esto es que tengamos aquí, bueno, ya vimos compresión. Esa es otra complicación, la compresión de ciertas estructuras. En este caso es el esófago y la tráquea. Y la otra es que si el aneurisma sucede aquí, en la parte de la raíz de la aorta, o sea, en donde nace la aorta, si el aneurisma sucede aquí, podemos tener una dilatación aquí. La aorta va a estar dilatada aquí. Vamos a tener dilatación así. Eso es una dilatación de la raíz de la aorta, o sea, de donde nace la aorta. Y esto puede hacer que las valvas de la válvula aórtica ya no cierren bien. Esto es, como lo tenía antes, es así. Así. Y aquí va la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica. Si tenemos dilatación, entonces esas son las valvas. Lo normal es se abre la válvula y se cierra. Pero vean como cuando se cierra se tocan. Si ahora tenemos una dilatación, como la puse así, digamos que aquí está el aneurisma. Aquí. Entonces las valvas vienen así. Y ahora vean cómo ya no se tocan. Porque al haber hecho la dilatación de la raíz de la aorta, las valvas quedan más separadas. Y entonces cuando hacen así, cuando se cierran, ya no se tocan. Esto puede terminar en una insuficiencia de la válvula aórtica. Insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, complicación, ya vimos trombo, émbolo, compresión de estructuras o la insuficiencia de la válvula aórtica. Estas son las complicaciones. Complicaciones de paciente que tiene aneurisma de la aorta abdominal. Vamos a tener igual compresión de estructuras, solo que aquí van a ser estructuras de la cavidad abdominal. Clásicamente es compresión del uréter. Porque recordamos que el aneurisma en la aorta abdominal se va a dar entre las arterias renales. Entonces, aquí voy a poner dos ramas de la aorta que van a ser las arterias renales. Esta es la arteria renal y aquí están los riñones. Arteria renal y aquí están los riñones. Obviamente esto va mucho más abajo, el corazón va más arriba, pero pues aquí es nada más un esquema. Entonces aquí tenemos las arterias renales y el aneurisma se encuentra, digamos, antes de la bifurcación de la aorta. Esta es la bifurcación de la aorta. Entonces aquí viene el uréter, aquí está el uréter. Y el uréter puede ser comprimido por esta expansión de la aorta abdominal. Entonces aquí también tenemos compresión de estructuras. Y clásicamente lo voy a anotar, el aneurisma de la aorta abdominal se encuentra, digamos, superior a la bifurcación de la aorta, pero digamos por debajo de las arterias renales, o sea, aquí. Y vamos a tener como otra complicación es que este aneurisma se rompa. Si se rompe el aneurisma, entonces ¿qué pasa? Vamos a tener sangre que ahora se está chorreando a la cavidad abdominal. Y entonces ahora ¿cómo se va a presentar el paciente? El paciente se va a presentar con una masa pulsátil, y aparte vamos a tener hipotensión, pues porque el paciente está sangrando, hipotensión, y clásicamente el paciente va a tener dolor en el flanco. El paciente tiene dolor en el flanco, pues porque la sangre se está chorreando aquí. Recordemos, el dolor de los riñones es en el flanco, y aquí están los riñones, aquí se está saliendo la sangre, o sea, pues por esta región. Seguimos con, esas son complicaciones. Vamos a ver pruebas de tamiz para aorta abdominal. Hacemos pruebas de tamiz más o menos cuando el paciente tiene 60 años y vamos a visualizar la aorta abdominal. Si el tamaño del aneurisma, si el paciente tiene un aneurisma y si el tamaño del aneurisma, si el diámetro es menor a 5 centímetros,
no le hacemos nada, solo hay que estarlo checando cada año. Si el diámetro del aneurisma es mayor a 5 centímetros, lo tratamos quirúrgicamente, hacemos resección quirúrgica. Ahora vamos a ver rápidamente por qué la causa más común de un aneurisma de la aorta abdominal es tener aterosclerosis. Esto es... Ahí está. Vamos a poner... voy a borrar. Entonces aquí está así. Bueno, no me voy a poner la aorta. Entonces aquí está la aorta abdominal y ya sabemos que la aorta, como todas las arterias, tiene 3 capas. La primera, que es la íntima; la segunda, que es la que estoy poniendo en verde, en negro, que es la media, y la siguiente, que es la adventicia. Aquí, esta es la adventicia. Entonces, si tenemos aquí, la sangre pasa por aquí y el oxígeno difunde a través de las 3 capas de la aorta para suplir de oxígeno también a las células que conforman las 3 capas de la aorta. Las capas de la aorta obviamente están compuestas por células. Entonces, estas células también necesitan oxígeno. La manera en la que reciben oxígeno es que el oxígeno difunde así. ¿Qué pasa si tenemos aterosclerosis? Aterosclerosis es la formación de una placa de ateroma. Entonces voy a poner la placa de ateroma. Aquí viene la placa de ateroma. Así está la placa de ateroma. Ya específicamente en los videos anteriores vimos la placa de ateroma. Y aquí está la íntima. Entonces, ahora el oxígeno no nada más tiene que difundir por las 3 capas que originalmente tenía que pasar, que es la íntima, la media y la adventicia, sino que ahora también tiene que difundir a través de todo este grosor de la placa. Y entonces, obviamente, ahora es más difícil que el oxígeno finalmente llegue aquí, a la última capa de la aorta, que es la adventicia. Ya cuesta mucho más trabajo. Bueno, la adventicia no es como tal compuesta de células, es más tejido conectivo, pero de todos modos cuesta más trabajo que el oxígeno molecular difunda de aquí acá. Y entonces vamos a tener debilidad de la pared. Debilidad de la pared porque tenemos menos oxígeno que llega aquí. Y entonces la pared se hace débil y esto predispone pues a tener la dilatación en forma de balón, o sea, el aneurisma. Ahora vamos a ver el caso de el aneurisma de la aorta torácica. Porque la sífilis es una causa común. Porque la sífilis es una causa común de aneurisma de la aorta abdominal. Esto es porque recordemos que la aorta da unas ramas pequeñas que se llaman vasa vasorum. Estos vasitos pequeños que estoy poniendo se llaman vasa vasorum. Y la vasa vasorum, esta le da sangre nada más a la pared de la aorta. Si se acuerdan pues, de las 3 capas de la aorta, estos vasitos pequeños que se llaman vasa vasorum solamente le dan sangre a la pared de la aorta. Y en la sífilis terciaria tenemos una entidad que se llama endarteritis obliterativa o obliterante. La endarteritis obliterante o obliterativa lo que es inflamación de las arterias, y esto termina en oclusión o obstrucción de la luz de la arteria. O sea, que es el vasa vasorum, una arteria muy muy chica que le da sangre nada más a la pared de la aorta, va a sufrir inflamación en respuesta a infección con treponema pálido. Aquí tenemos inflamación, esto disminuye la luz de la arteria y entonces tenemos menos sangre que puede pasar por aquí e irrigar la pared de la aorta. Entonces, si tenemos menos sangre que llega aquí a la pared de la aorta va a estar debilitada. Entonces, en la sífilis terciaria tenemos debilidad de la pared aquí, de la aorta torácica. Y clásicamente, si digamos en una autopsia, podemos ver la aorta de un paciente que está infectado con treponema pálido, que ya se encuentra en la fase terciaria de la sífilis. La textura de la aorta sería como corteza de árbol. Entonces, el aneurisma de la aorta es una dilatación en forma de balón y tenemos 2 sitios clásicos. Uno es la aorta torácica, otro es la aorta abdominal. Factores de riesgo para desarrollar un aneurisma de la aorta torácica es que el paciente tenga hipertensión, que tenga síndrome de Marfan o que tenga válvula aórtica bicúspide. Y clásicamente esto se asocia con degeneración quística de la media. Factores de riesgo para desarrollar un aneurisma de la aorta abdominal principalmente es la aterosclerosis. ¿Qué pacientes tienen aterosclerosis? Los pacientes que fuman, sexo masculino, y los pacientes que tienen más de 60 años. O estos son las personas clásicas que se presentan con aneurisma de la aorta abdominal. ¿Por qué la aterosclerosis es una causa principal de aneurisma de la aorta abdominal? Porque
el oxígeno tiene que difundir a través de la placa de ateroma y entonces menos sangre va a llegar o menos oxígeno va a llegar aquí a la pared y entonces se debilita la pared. Porque la sífilis terciaria es una causa común de aneurisma de la aorta torácica, de hecho es la causa más común de aneurisma de la aorta torácica después de la hipertensión, porque aquí tenemos la vasa vasorum que sufre endarteritis obliterativa y entonces esto hace que llegue menos sangre aquí a la pared de la aorta y entonces tenemos debilidad de la pared. Vamos a ver complicaciones de los dos. Es formación de un trombo que puede terminar en un émbolo, compresión de estructuras aquí en el mediastino, en el aneurisma de la aorta torácica, es compresión del esófago y de la tráquea. Compresión aquí, pues va a ser compresión de estructuras abdominales, clásicamente el uréter. Otra complicación de aneurisma de la aorta torácica es insuficiencia de la válvula aórtica. Del aneurisma de la aorta abdominal es ruptura. Obviamente esto también se puede romper, pero es mucho más raro. Aquí, si se rompe, el paciente viene con dolor en el flanco y va a venir con hipotensión. Factores de riesgo, no, ya vemos factores de riesgo. Y vamos a ver la prevención. Entonces, hacemos pruebas de tamiz para ver el tamaño del aneurisma en pacientes mayores a 60 años. Si tienen un aneurisma y mide menos de 5 centímetros, nada más hay que checarlo cada año. Si mide más de 5 centímetros, hacemos resección quirúrgica. Y el diagnóstico pues se va a hacer visualizando a la aorta. Hay veces en donde si ya se llega a romper el aneurisma de la aorta torácica, si se llega a romper este aneurisma, la sangre va a estar aquí. Y aparte vamos a ver crecido el mediastino, pues si aquí tenemos un abombamiento de la aorta, se va a ver así crecido el mediastino, porque recordemos que esto es el mediastino. Entonces, esta es como la diferencia entre el aneurisma de la aorta torácica y la aorta abdominal. Generalmente el aneurisma de la aorta abdominal se encuentra por debajo de las arterias renales, pero por arriba de la bifurcación de la aorta. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.